Hola amigos y amigas, bienvenidos al episodio número 162 del Club de los Malos Golfistas. Yo soy Sergio González y como siempre me acompaña Alex Rubio. Alex, que ha jugado esta semana su torneo número 100. ¿Cómo estás, Alex? Pues no sabía que era mi torneo número 100. ¿No lo sabías? No. Vaya camino más largo, ¿eh? Sí. Pues bien, supongo que como mucha gente con trancazo gordo, pero aquí resistiendo. El golf no bien, pero es lo que comentamos, ¿no? Yo contento de poder haber jugado y nada, oye. Hay que seguir. Hay momentos buenos, momentos malos, momentos mejores y peores. Y ahora estamos en un bache, no pasa nada. Pues sí, pero bueno, hay una parte de tu juego, que ya lo comentaste la semana pasada, de la que estás bastante contento, que es el tema del drive. Y hoy queremos hablar un poquito de eso, ¿no? De la importancia del drive y de que a veces optamos por no jugarlo, ¿no? Y queremos hoy explorar un poquito el cuándo usar el driver y cuándo no. ¿Qué dicen las estadísticas? ¿Qué dicen los gurús del análisis de datos? Claro, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cuándo tienen los jugadores un fallo grande con el driver, ¿no? Y claro, lo primero que nos viene a la mente es, vale, definamos lo que es un fallo grande. Pues establezcamos el baremo de un golpe desviado más de 40 yardas del centro de la calle. Lo decimos sin entrar en el detalle de si estratégicamente estamos apuntando al centro de la calle o no, ¿vale? Pero vamos a coger esa referencia. Y aquí hay un dato que me ha sorprendido muchísimo. ¿Cuándo pasa esto en función del handicap que tenemos, ¿vale? Hay una estadística que dice que para handicaps de 0 a 5 sale desviado más de 40 yardas del centro de la calle un 7% de los drives que pegan. Pero es que entre el 5 y el 10, un 7,3%. Si subimos del 10 al 15, un 7,7%. Y si subimos del 15 al 20 de handicap, 7,8%. Llama mucho la atención esto. Sí, es muy curioso porque más o menos se mantiene el tanto por ciento de fallos que hemos denominado grandes, que pasa lo mismo para un handicap 0, un handicap scratch, hasta un handicap medio, un handicap 20, ¿no? Quizá en handicaps altos, pues bueno, sube un poquito más, ¿no? Pero claro, aquí hay una trampa. Claro. Un handicap 0 le pega mucho más que un handicap 20, entonces tiene mucho más mérito ir recto para un handicap 0 o handicap bajo que no para un handicap 20. Igual un scratch le está pegando de media 250 yardas y un handicap 20 le está pegando 200 yardas o 210. Entonces, claro, no es lo mismo desviarse 40 yardas si tú pegas 180 metros que si pegas 250. Sí, exacto. Eso quiere decir que le pegan más recto, evidentemente, un jugador scratch, ¿no? Pero el porcentaje no es muy exponencial a medida que va subiendo. Sí que es verdad que tienes esa diferencia en la distancia, ¿no? Pero luego, si analizamos un poquito más, ¿cuántos jugadores dejan el 99% de sus drives a menos de 40 yardas del centro? Pues la estadística es muy similar. Entre 0 y 5 están en un 1% y van subiendo gradualmente hasta la estadística que tenemos de entre 15 y 20, que es 2,5%. Es decir, muy pocos jugadores dejan casi todos sus drives en esa desviación inferior de 40 yardas, ¿no? Los mejores jugadores con el drive de cada rango de handicap están más o menos en ese porcentaje. Por ese motivo, la estadística de calles cogidas, que a veces la miramos, pero hay que cogerla con pinzas porque a la hora de la verdad el resultado de los golpes ganados no son iguales en un drive, como decías tú, de 250 yardas que de uno de 190, ¿no? Sí que hay una estadística que denota que los jugadores más buenos le pegan mucho mejor al drive, que es cuando analizamos la situación de penalización o situaciones de recuperación, ¿no? Que aquí sí que hay una diferencia notable en el porcentaje de golpes que acaban en una penalización o en una recuperación, ¿no? Para que os hagáis una idea, para jugadores entre handicap 0 y 5, solo un 4% de los drives que pegan se llevan un golpe de penalización y solo el 7,6% entran en situación de recuperación, es decir, que se meten entre los árboles y no pueden pegar un golpe hacia el green, ¿no? Con lo cual, combinados estamos hablando de un 12%. Si nos vamos a handicaps entre 20 y 25, ya hay un 9,3% de golpes que penalizan y un 24,2% de golpes de recuperación, con lo cual la suma ya está en un 33%. Ya son 3 veces más de lo que haría un scratch, teniendo en cuenta que el scratch llega además mucho más lejos, ¿no?
Y aún así penalizan mucho más que si analizamos lo que hacen los jugadores profesionales, ¿no? Que son mucho mejores en esto. Solo penalizan 0,3 golpes por ronda, es decir, menos de 1 cada 3 rondas. Su golpe es mucho más recto, pero también aquí la clave es que juegan mucho mejor la estrategia, ¿vale? Y es una de las cosas que analizaremos dentro de un ratillo. Entonces, bueno, vamos a ver algunas cosas que pueden ayudar a mejorar nuestros golpes con el driver, ya no en cuanto a distancia, sino más pensando un poco en la dispersión para no pegar estas escapadas o no meternos en problemas, ¿no? Y la primera, hay que evitar el swing completamente agarrotado y el swing excesivamente suave. Muchos amateurs pensar que tienden a variar velocidad de swing en función de si el hoyo es amplio o largo. Es decir, yo a lo mejor veo un par 4 corto que sé que no llego, de uno con el drive, evidentemente, pero bueno, dices, va, aquí no necesito metros, yo sé que de 2 puedo llegar a green sobradísimo, ¿no? Y luego te encuentras un par 4 de 400 metros y piensas, buah, es que si no hago distancia con el driver, no llego de 2 a green. ¿Y qué hacemos automáticamente? Intentar darle más cera al driver, pensando que vamos a hacer más metros y al final, nada más lejos de la realidad, nos produce el efecto contrario, ¿no? No solo no hacemos más metros, sino que hacemos menos metros y con más dispersión, ¿no? Entonces, bueno, también influye si hay hoyos más estrechos, los hoyos son más cortos, más largos, ¿no? Entonces, muchas veces implica pues falta de compromiso y de seguridad a la hora de hacer el swing, ¿no? ¿Y esto qué es lo que provoca? Pues inconsistencia, desajustes técnicos, por querer ir rectos a lo mejor intentamos controlar más, eso nos provoca un bloqueo, el bloqueo nos hace bajar por fuera y el bajar por fuera nos hace un slice, ¿no? ¿Cuántas veces hemos hablado, tengo una salida con agua a la derecha y tengo que apuntar a la izquierda, ¿no? Pues buscamos apuntar a la izquierda porque sabemos que nuestro vuelo de bola es ir a la derecha. ¿Y qué es lo que hacemos? Apuntar más a la izquierda todavía. ¿Qué estamos metiendo en nuestro swing? En el fondo estás apuntando tan a la izquierda que te da tanto miedo irte a la izquierda, aunque sabes que tu bola va a ir a la derecha, pero ves el problema de izquierda tan cerca que lo que haces es bloqueas y todavía te vas más a la derecha de lo que te sueles ir, ¿no? Con lo cual, falta mucho compromiso a la hora de pegar el golpe, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuanto más bajo es el handicap o jugadores profesionales, pues le pegan muy bien casi siempre. Le pegan siempre igual, ¿no? Sí, una vez se comprometen con el golpe y analizan ese golpe y quieren ir hacia un objetivo concreto, le pegan a la bola con compromiso y haciendo el finish. Y le pegan a todo lo que da. Pero cuando digo a todo lo que da no es agarrotamiento, sino que con su swing fluido y con el tempo buscan pues un swing completo y comprometerse con ese tiro. Que la bola luego no va donde tiene que ir, pues no va donde tiene que ir. Pero cuando eso lo entrenas y lo pones mucho en práctica, muchas más veces conseguirás el objetivo. Sí, yo creo que la clave es lo que has dicho tú, de la falta de compromiso, ¿no? Cuando no te crees el golpe que estás haciendo, bajas la velocidad de swing y muchas veces no liberas como tienes que liberar, no rotas como tienes que rotar. Esto a mí me ha pasado alguna vez, ¿no? Estás pensando, sí, tengo que rotar y rotas hacia adelante, pero en el backswing no rotas hacia detrás todo lo que deberías, con lo cual la cara del palo cuando llega no le ha dado tiempo a encuadrarse al objetivo y por ello pues aparecen los slices, ¿no? Aquí la lectura es que hay que intentar siempre hacer el mismo swing, un swing con un tempo muy ajustado, pero sin variarlo en función de si creemos que el hoyo tiene mucho margen de error o poco, ¿no? Y luego otra cosa que hacen los profesionales es ajustar la altura del tee para ejecutar diferentes tipos de golpe, ¿no? Una altura de tee más baja hace que la bola salga más recta, pero pierde algo de distancia. Con lo cual, si lo que queremos es asegurar calle o asegurar poner la bola en juego, en vez de bajar la velocidad de swing y hacer un swing mucho más suave, lo que hay que hacer es ajustar la altura del tee y hacer el mismo swing, el que tenemos ya ensayado de horas y horas de práctica en el driving range, ¿no? Eso es importante. Yo normalmente en el tiro mantengo igual. Porque al final, si bajas el tee, en mi caso hace que no venga con un ángulo positivo, venga con un ángulo negativo, eso me puede provocar globos, eso me puede provocar que la bola se vaya a la derecha. Pero ¿esto lo ensayas? Porque el problema es No, no, ese, no. que no lo ensayamos, porque tendemos a utilizar los tees de goma que hay en los campos de prácticas con esterilla y ese es un problema, porque no estamos practicando lo que nos puede dar mucha más consistencia a la hora de ejecutar ciertos golpes, ¿no?
Estoy pensando en días de mucho viento, por ejemplo, en el que el spin lateral de la bola nos va a afectar mucho. Pues bajar la altura del tee va a ayudarnos seguramente a controlar mucho más la dirección de la bola con el driver, ¿no? Por ejemplo. Entonces es un tema que, claro, si no lo trabajamos, entramos en esos errores que dices tú, de entrar con el ángulo de ataque negativo, de no liberar como toca y demás. Pero cuando los profesionales lo hacen es que seguramente sea la técnica o la mejor forma de intentar, pues cuando tienes que asegurarte que la bola salga más recta, conseguirlo. Y luego, por último, pues la gestión de cuellos de botella. ¿Qué decimos con cuellos de botella? Pues bueno, cuando estamos en el tee de salida y vamos a coger el driver, pues hay veces que tenemos bunkers, hazards, aguas fuera de límite que nos pueden entrar en juego por nuestras distancias. Entonces, ¿cómo evitar todos estos problemas? Pues el primer caso es medir bien dónde está el problema y en base a eso definir una estrategia. ¿Esa estrategia en qué se basa? Pues por ejemplo, si tienes un bunker que tú consideras que lo puedes volar, pues oye, levanta un poco el tee para que la bola vuele más, ¿no? Si tienes agua a la derecha, pues lo que hablamos, pues busca a lo mejor un draw para irte a la izquierda, ¿no? Evita esos problemas con un poco de análisis del hoyo, ¿no? Y luego, pues jugar con lo que comentaba Sergio, pues a lo mejor tee más alto, tee más bajo, para buscar pues más distancia, buscar un tipo de efecto, otro tipo de efecto y así poner la bola en juego sin que nos afecten los problemas. Yo aquí, ¿qué es lo que creo que para un jugador amateur? Igual que tú dices, no, yo pego con el driver, me lo invento, 220 metros y tengo el bunker a 215. Bueno, volvemos a lo de siempre, ¿no? Pegas 220 cuando le pegas bien. Es un ejemplo, ¿eh? Entonces, bueno, que alguna vez cuando le pegues muy bien pierdas el bunker en ese caso, pues puede ser. Pero muchas otras veces o te quedas corto o con el efecto que no controlas tanto tú como jugador amateur con handicap medio, handicap alto, no vas a caer en ese bunker. A lo mejor caes en otro bunker de otro lado o caes en un fuera límites. Pero a donde querías apuntar normalmente, pues yo creo que no consigues llegar a ese obstáculo. Sí. Y aquí entra el tema de analizar bien los campos, que lo hemos hablado muchas veces, porque cuando uno es local player o ha jugado muchas veces un campo, pues ya sabe más o menos el diseño de los hoyos, dónde hay las zonas más estrechas, dónde hay sitio y dónde no. Pero si no, ahí es donde entra el poder analizar el campo con Google Earth, con Google Maps, como hemos hablado, sacar la regla y mirar esas distancias que tienes, esas anchuras de calle, para ver si el drive entra o no, ¿no? Y aquí hay una persona que se llama Scott Fawcett, que es el inventor del sistema Decade, que estableció un árbol de decisión de cuándo usar el driver y cuándo no. Scott Fawcett es de los que piensa que hay que intentar jugar el driver lo máximo posible, pero sí que hay veces que cuando analizas hay situaciones en las que recomienda guardarlo en la bolsa, ¿no? Y estableció un árbol que es bastante interesante y vamos a repasarlo un poquito porque nos puede dar una idea de cómo pensar y cómo analizar este tipo de golpes, ¿no? Y él lo que establece es, vale, de inicio estoy en el tee, tengo evidentemente yo mis distancias conocidas de cuánto hago con el driver, de carry sobre todo, y entonces establece que si hay esa anchura de 65 yardas entre obstáculos, hay que analizar si la calle se estrecha a menos de 40 yardas más o menos donde el driver aterriza o hasta donde pueda rodar la bola, ¿no? Es decir, tenemos una calle de 65 yardas, pero más o menos donde nosotros vamos a aterrizar se estrecha a 40 yardas, pues entonces no de primera escoger una madera y decir, no, pues hago menos distancia, no. Puedo volar el obstáculo de uno de los dos lados, lo que hablaba antes del cuello de botella Alex, ¿no? Si hay uno de los dos lados, por ejemplo, hay un bunker de calle que está más adelantado que el otro, pues a lo mejor podemos orientarnos hacia ese que está más corto y ver si podemos volarlo. Si es que sí, pues tendremos que coger el driver. Si es que no, entonces hay que analizar si con la madera, la que tengamos, la 3, la 5, también llegamos a esa zona en la que la calle es estrecha, ¿no? Si es que sí, pues tenemos que pensar en, vale, bajamos otro palo más, puede ser un híbrido, por ejemplo, y en ese caso solo lo cogeremos si con ese híbrido vamos a dejarnos una bola que nos permita luego coger un wedge en nuestro tiro al hoyo. Si es que no, y vamos a dejarnos un tiro demasiado largo, no nos quedará más remedio que coger el driver, ya que la madera tampoco nos exime de poder caer en ese obstáculo, ¿no? Mientras que con la madera 3 no llegamos a ese cuello de botella, pues
vamos a tener que coger esa madera 3 o esa madera 5, que es el palo con el que hacemos la distancia máxima sin meternos en ese riesgo. Y luego, en el otro lado del árbol de decisión es cuando no hay 65 yardas de anchura de una calle, ¿no? Entonces, probablemente a priori dirías que no es de driver. Pero claro, aquí tienes que analizar si tu madera, el siguiente palo que tienes en la bolsa, elimina ese riesgo de caer en un obstáculo a alguno de los dos lados, ¿no? Claro, si lo elimina, está claro que la madera es la opción mejor, ¿no? Pero claro, si no eliminas el riesgo con una madera, pues aquí es la decisión más difícil. Es decir, cojo el driver, tengo un riesgo, cojo madera, tengo el mismo riesgo, ¿no? Claro. Aquí hay dos opciones. Una, el próximo palo después de la madera elimina el obstáculo. En nuestro caso sería un híbrido. Pues a lo mejor sea la decisión más indicada. Es decir, bueno, pues a lo mejor estás sacrificando 30, 40 yardas. Bueno, pero te estás ahorrando golpes. Depende de la confianza que tengas con ese palo, ¿no? Y cómo vengas jugando, las condiciones del campo también, si la bola corre o no. Claro, y si luego tampoco eliminas el problema, que sigue habiendo riesgo, pues aquí lo que comenta Sergio, quizá hay que coger el palo con el que más confianza tengas en ese momento. Al final te vienes mucho también por sensaciones, ¿no? Evidentemente, si eliminamos los riesgos, como ha comentado Sergio, dentro de este árbol de decisión, hay que coger el palo adecuado y comprometerse con el golpe. Al final tú te has comprometido con un golpe en base a una estrategia que has hecho, ¿no? Pero si tienes dudas, pues a lo mejor una buena opción es coger el palo con el que más confianza tengas, porque seguramente sea el palo con el que mejor vas a pegar la bola a nivel de compromiso. Sí, totalmente. Y al hilo de lo que comentaba antes de que Scott Fassett y otros analistas recomiendan coger el driver lo más posible, aquí entra en la palestra Mark Brody, que es otro analista del que hemos hablado muchas veces, que en su libro Every Shot Counts dice que más o menos cada 20 yardas que nos acercamos al hoyo, ganamos entre 0,1 y 0,2 golpes. Es más, cuanto menor es el nivel del jugador, handicap más alto, más importancia tiene este 0,2 golpes por cada 20 yardas que ganamos. ¿Por qué? Porque tiene menos precisión en el golpe a green que un handicap bajo, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con Mark Brody. Siempre hablamos de, no, el juego corto es lo que diferencia, es lo que te hace bajar golpes. De acuerdo, pero a partir de cierto handicap. Yo siempre he dicho que para los handicaps altos de nada sirve ser el mejor en juego corto, que si en cada par 4 o cada par 5 tardas 10 golpes en llegar a green, no te sirve absolutamente de nada. Claro. Entonces, pongámonos en la situación de que ganamos 0,2 golpes por cada 20 yardas ganadas. Suponiendo que en una vuelta de 18 hoyos eliminamos los 4 hoyos pares 3, en el resto cogiéramos drives, si multiplicamos 0,2 por 14 nos sale que ganamos 2,8 golpes por ronda, suponiendo eso, que jugáramos todos los pares 4 y pares 5 con el driver respecto a una madera. Pero es que yo, por ejemplo, tengo más de 20 yardas de diferencia entre mi madera 5 y el driver. Vamos a suponer que hago 40 yardas más con el driver que con la madera 5. Pues ya no estamos ganando 2,8 golpes, estamos ganando 5,6 golpes por ronda. Es mucho, ¿eh? Es mucho. Claro, aquí evidentemente hay una contrapartida, que es ver cuánto de más penalizo con el driver respecto a la madera, ¿vale? Y con esto Claro. ponerlo en una balanza y decir, vale, ¿cuál es el peligro que tengo de usar el drive en vez de la madera de forma regular? ¿Cuántos fuera de límites me como por el hecho de usar el drive? Porque claro, fuera de límites son 2 golpes de penalización. Claro, si gano 5,6 golpes por ronda, pues tengo ahí un margen de hasta 2 fueras de límites de más por el hecho de jugar con el drive, ¿no? Uh-huh. Esto es muy interesante analizarlo. Yo, por ejemplo, miro las estadísticas y tengo que cojo un porcentaje de un 41% de calles con el drive y un 43% con mis maderas. Pues eso quiere decir que no estoy arriesgando mucho más por el hecho de coger el drive. Y si eso va a hacer que mi bola avance 20, 30, 40 yardas más en cada salida, pues allí voy a ganar un porcentaje de golpes interesante. Uh-huh. De hasta 5 golpes. Claro. Por eso se entiende que los que dominan de estadísticas recomiendan que en lo posible se coge al drive. Evidentemente no le vamos a pegar al drive perfectamente todas las veces, pero es que tampoco lo vamos a hacer con la madera o con un híbrido, por el hecho de intentar asegurar, ¿no?
Entonces, pues bueno, es interesante tenerlo en cuenta cuando vayamos a jugar, a no ser que estemos haciendo un desastre con el drive, analizar ese árbol de decisión de Scott Fawcett, adaptarlo un poquito a nuestras características de juego y decir, pues bueno, creo que no voy a poner en riesgo y si lo pongo, tengo ese margen, ese colchón de hasta 2 fueras de límites por el hecho de intentar ganar distancia con el drive. Claro, pero para llegar a esta decisión y decirnos que con el driver hago 41% de calles, maderas 43, aquí también hay otros casos a considerar, porque cuando dicen, no, siempre que se puede hay que coger el driver, ok, pero luego también hay que ver las situaciones del campo, de juego, de condiciones, etcétera, etcétera. Claro, hay situaciones particulares que no lo recomiendan, ¿no? Claro, Por ejemplo, tú puedes encontrarte con un dogleg donde el driver es que hay un peligro brutal de tener penalizaciones. Aquí ya no hablamos de yardas, de distancias de calle, sino que, claro, a lo mejor tienes un doble derecha y tú tienes tendencia a hacer slice. A lo mejor el driver, aunque puedas volarle el dogleg, es arriesgado, porque además vas a intentar darle cera. Es uno de los errores que no hay que hacer, ¿no? Luego, por ejemplo, hoyos estrechos durante gran parte del recorrido. Ahora me acuerdo, por ejemplo, de pals. Sí, tú por tu distancia puedes ganar a lo mejor 5 golpes, pero en hoyos estrechos, el salirte de calle, un handicap como tú, Sergio, medio, versus un handicap cero, tú vas a salir muchas más veces de calle. Recordemos lo del principio, hablábamos de fallos muy grandes, ¿no? Pero luego lo hemos comentado. Una cosa es que más o menos todos hagamos la misma cantidad de fallos muy grandes, pero otra cosa es que tú vas a coger un 40% de calles con el driver que has comentado y a lo mejor un handicap cero te coge un 60%, con lo cual en un campo estrecho a la que te sales de calle implica recuperaciones y eso implica golpes. Entonces, la compensación de lo que ganas de golpes, en tu caso, Sergio, que eran 5 golpes aprox por vuelta, no te compensa en campos muy estrechos. sí. Lo que pasa es que hay mucha diferencia entre un hoyo estrecho, que es estrecho de salida, pero luego se amplía, o al revés, un hoyo que es amplio de salida y luego se estrecha, que un hoyo que es estrecho completamente. Si es estrecho, yo tendría tendencia a coger el drive, porque no aseguro por el hecho de coger una madera que no vaya a fallar la calle o que no vaya a meterme en una situación de recuperación. Al final depende de las sensaciones del día, también. Pero es un hoyo bastante particular donde tomar la decisión no es tan sencilla como en otros casos, ¿no? Y es que ahí hablamos de lo que comentabas antes del riesgo, ¿no? De que con el driver tienes riesgo, con la madera tienes riesgo. Pues sí, tienes el mismo riesgo, que si no coges calle, tienes recuperaciones. Yo ahí últimamente tiendo a madera, ¿eh? No tiendo a driver. Pero a lo mejor porque puedes tener más confianza en la madera. Aquí tienes que analizar, en estos casos, si vas mucho más recto con la madera que no. Sí, sí. Y luego hay otros casos que a lo mejor la gente no analiza mucho, pero son las salidas cuesta abajo. Igual que una salida cuesta arriba cuesta muy poco coger el driver, las salidas hacia abajo como que impresionan más y además, cuidado, que a lo mejor tus condiciones de viento abajo no son las mismas que arriba. Claro, cuando tu bola vuela, como tienes pendiente hacia abajo, normalmente esas bolas tienden hacia un lado y hacia otro. Esos hoyos ya están hechos a puterío porque saben que allá arriba, por muy poco viento que haya, te está afectando en 20 yardas hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Yo ahí también soy de los que últimamente, con hoyos con salidas cuesta abajo, el driver guardadito, ¿eh? Bueno, al final, claro, cada uno tiene que conocer evidentemente sus dispersiones, pero yo creo que es interesante de vez en cuando analizar en función del conocimiento que tenemos de nuestra dispersión, con el driver y con el resto de palos, y de dónde están los obstáculos que realmente nos penalizan, que al final son los que nos quitan esos golpes, porque evidentemente no es lo mismo dejar la salida de drive en el RAF, que sabemos que nos penaliza prácticamente nada, 0,1, 0,2 golpes respecto a coger la calle, contra lo que podría ser pues una penalización por fuera de límites en el que de repente ya tenemos 2 golpes más porque hemos hecho el golpe, la penalización de fuera de límites y que volvemos a tirar desde el mismo sitio, ¿no? O, por ejemplo, un bunker de calle que a los jugadores amateurs también nos penaliza mucho. Está en torno a un golpe perdido por el hecho de caer en un bunker de calle, ¿no? Pues aquí hay que hacer este análisis para tomar la decisión más correcta y evitar perder golpes de forma estúpida. Para acabar, me gustaría comentarte el caso de un compañero de partida de este lunes pasado en Golf La Roca. Golf La Roca es un campo muy abierto. Es un campo que puedes jugar por la calle de al lado, quiere decir que te penalizan poco los fallos, por norma general, ¿no?
Pues jugué con un handicap 25, si no recuerdo mal, 24 o 25, ¿vale? Pues hoyo 1, un par 4, que es ancho. Te puedes ir a la izquierda, te puedes ir a la derecha, la bola está en juego. A lo mejor tienes que recuperar y llegas de 3 a green. Pero la calle es muy ancha en el hoyo 1. Salió con un híbrido. Y eran 360 metros de hoyo. No llegó de 2 a green. Bueno, ok, pero llegó de 3. Pues que en el hoyo 2, que es un handicap 1, salió con hierro. Un par 5. No hizo muchos metros, pero metió la bola en calle, hizo green en regulación. Porque claro, el primer golpe, que es tenso, que hay hazard a la izquierda, árbol a la derecha, él cogió un hierro, la metió en calle, luego cogió otro hierro, se fue un poco antes del dogleg, porque además es un par 5 que hace dogleg, y luego cogió otro hierro y la metió en green. Y me dijo que creo que cogió hierro 5, hierro 7, hierro 8 o hierro 9. Que a veces nos obcecamos que porque es un par 5 o es un par 4 largo tenemos que salir con driver, porque cogemos las mismas calles o porque hay que hacer más distancia, etcétera, etcétera. Pero a lo mejor coges un hierro 6, vas a hacer muchos menos metros, pero aseguras calle. En según qué hoyos, claro, si el hoyo es ancho y te permite el fallo como el campo de la roca, te digo, sí, tira driver y haz metros. Pero en un campo más estratégico, en hoyos cortos, pues a lo mejor, ¿por qué no salir con un hierro? Evidentemente, cuanto más pegador eres, más fácil, ¿no? Porque más distancia vas a hacer con el hierro, ¿no? Pero que eso también se ve. Yo lo estoy empezando a ver con handicaps medios. Handicaps altos menos. Handicaps medios lo ves más y handicaps bajos todavía más. Pegan más, tienen más dispersión con el driver, con lo cual, igual que ellos hacen la misma distancia de un hierro 6 que a lo mejor tú un híbrido, ¿no? Pero que a lo mejor es un componente estratégico a analizar. Sí, evidentemente, esto se puede hacer. Aquí me imagino, no conozco a este jugador, pero me imagino que no tiene una confianza con el drive como para cogerlo de forma regular. Y respecto a lo que comentas tú de los hoyos cortos, claro, los hoyos cortos, saliendo con hierros, si luego estás a distancia de wedge igual, de segundo golpe, pues evidentemente aquí este es una de las condiciones que Scott Fawcett en su árbol de decisión lo pone, ¿no? Que si ves que tienes el riesgo de meterte en problemas y el hecho de bajar 1 o 2 palos hace que todavía estés en distancia de wedge en el golpe a green, pues evidentemente opta por eso, ¿no? Que seguramente sea la decisión estratégica más correcta. Contadnos en redes qué tipo de jugador sois vosotros, porque luego hay jugadores que dicen, no, yo es que si no juego el drive no me lo paso bien. Y conocemos a varios que dicen que para ellos uno de los motivos de jugar a golf es poder pegarle al drive cuantas más veces mejor, ¿no? Y sobre todo gente que a lo mejor no tiene muchas ocasiones de jugar y que en vez de hacer el resultado perfecto lo que buscan es pasárselo bien porque solo juegan 1 o 2 rondas al mes. Contadnos en redes qué tipo de jugadores sois vosotros y sobre todo si a medida que habéis ido mejorando con el drive, estratégicamente habéis cambiado vuestras decisiones de una forma similar a la que hemos comentado. Uh-huh. Os recordamos que tenemos el challenge. La semana que viene anunciaremos los ganadores porque el challenge acaba este próximo lunes 15 de diciembre. Es decir, tenéis este fin de semana para meter vuestras últimas vueltas y tratar de bajar esas décimas que a lo mejor os puedan dar la victoria final. Así que atentos la semana que viene porque Alex actualizará esa clasificación y tendremos a los ganadores de las diferentes categorías del challenge de la edición de 2025. Nada más, lo dejamos aquí por hoy. Os deseamos una muy feliz semana de golf y como siempre que vayáis a por el verde. Adiós.